Acá tenemos una entrevista con Antauro Humala. En este vídeo podrás escuchar lo que comenta sobre distintos temas de actualidad, su visión sobre la situación política en el país y algunas opiniones sobre cómo se están desarrollando los acontecimientos en estos últimos meses. La idea es que tengas la oportunidad de escucharlo directamente y formar tu propia impresión sobre lo que dice, sin filtros ni intermediarios. Sin más, te dejamos con la conversación para que veas de primera mano lo que comparte y conozcas su postura sobre los temas que hoy están en discusión. La sentencia ha sido comunicada al Jurado Nacional de Elecciones para que ellos, a su vez, como máximo ente electoral del país, emitan la resolución suprema de nuestra baja como partido. Así como cuando fuimos inscritos, se publicó una resolución suprema en el peruano. Hasta ahora, han pasado 4 meses, no se publica la resolución suprema que el señor Murillo Bermejo debe publicar para que nosotros podamos apelar. Entonces, de manera abusiva, de la manera delincuencial, se nos ha retirado del formato electoral. Pero digamos, ¿esta apelación podría cambiar en algo la situación? Por supuesto, porque primero que deben publicarlo. Entonces, si no lo publican, nosotros estamos vigentes electoralmente. El problema es que estamos bajo un abuso de derecho. Estamos siendo víctimas, repito, de un fraude electoral contra 40.000 peruanos que son de mi partido, que quizás es el 0.1%, pero ya empezó. Entonces, en tanto no se resuelva, a pesar que ya he tenido una audiencia con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que ha prometido pronunciarse en este mes, entonces mientras no se resuelva, estamos haciendo una política de coaliciones. Está buscando alianzas. No, porque no puedo hacer alianzas porque no somos partido inscrito, nos han secuestrado la inscripción. Entonces solamente yo le denomino coalición porque estamos con los inscritos y no todos van a pasar la valla. Y bueno, es necesario bloques para poder... Sí, pues ese es el problema porque yo considero que estamos en un país donde la democracia es falsa. Acá se confunde democracia con OMPE. Y sabemos qué es la OMPE, ¿no? En la época de Fujimori era Portillo Campbell, papelito manda, después los planillones falsos, ahorita hay firmas falsas, creo que es la mitad de los partidos. Entonces es una democracia, digamos, algo delincuencial la que tenemos y la que rige en el Perú, empezando por el marco constitucional del japonés. Entonces, ahora hemos llegado ya pues a lo más bajo que puede haber, que es 43 partidos, 43 candidatos, una densidad electoral jamás vista en el país, y yo creo de que ya que se ha iniciado el fraude electoral con nosotros, todo se está encaminando con este señor Murillo Bermejo que pare en el Congreso. Yo nunca he visto que un presidente del Jurado Nacional de Elecciones esté yendo al Congreso a hablar con los congresistas. Está peleando, por supuesto, está llorando, por supuesto. Entonces le han puesto ahí como condición, tienes que descalificar a Antauro Humala y a su partido, pero lo ha hecho mal. Y él sabe que si no nos da las resoluciones, si él no publica la resolución, nosotros estamos vigentes. Ahora, vi algunas opiniones diciendo que, digamos, la Corte Suprema le retira la posibilidad de inscripción de este partido por sus declaraciones extremas que usted hace, y que habría la posibilidad de que otro partido que lo incluya, digamos, en esta coalición que usted dice, también pueda ser tachado. Mira, no hay ese, ¿qué es lo que es que acá la Corte Suprema confunde libertad de opinión con hecho fáctico. Yo puedo opinar lo que quiero. Es más, nos han quitado la sentencia de esta Corte Suprema con declaraciones mías de hace 10, 15, 20 años escritas en mis libros. Antes de ser partido, nosotros nos inscribimos con partido el año 2024. Creo que en marzo. Están agarrando declaraciones de antes de esa fecha. Entonces, es una Corte Suprema, para mí, yo lo he dicho claramente, los que han emitido esa sentencia para mí son delincuentes disfrazados de jueces supremos. Estoy convencido de eso. Y los reto que me denuncien. Y reto a la doctora Janet, que yo creo que es la presidenta del Poder Judicial, que verifique esa sentencia. Es una sentencia de delincuentes que están haciendo un fraude electoral. Y lo peor, que han sometido al Jurado Nacional de Elecciones, porque el Jurado Nacional de Elecciones ya no es el máximo ente electoral en el país. No son 9 jueces apestosos que nos han descalificado a nosotros. Entonces, esta es la situación que estamos viviendo. Y pero tenemos digamos, que afrontar entre como sea. el pensamiento que usted dice que expresó utilizando su libertad de expresión y en sus libros, Sí. ¿ha cambiado con Absolutamente nada, si estamos dado en el clavo. Justamente nosotros consideramos que somos en verdad el único partido antisistema, ¿no? Entonces,
lo que están haciendo los jueces supremos y este compinche de ellos que es Burnido Bermejo es usurpar la voluntad de 33 millones de peruanos, porque la única manera legítima de dar baja a un partido es en las urnas, no un grupo de periodistas, un grupo de jueces o un grupo de funcionarios no pueden usurpar la voluntad de 33 millones de peruanos. Entonces, a nosotros nos han quitado la inscripción de manera totalmente abusiva. Y felizmente ya estamos en la instancia internacional. Entonces, para la Corte Interamericana de Derechos Humanos, acá en el Perú hay un potencial fraude electoral. Y no solo contra mí, sino ya hay otros candidatos que están siendo víctimas de eso. Y la planadora sigue, en tanto sigue este señor Burnido Bermejo. Ahora, entonces, digamos, ahora ya no piensa fusilar a todo medio mundo, como No, decía es en que el yo momento. nunca he dicho eso. O sea, mire, yo hice el andahuaylazo y hice una comparación. La prensa peruana, empezando por Caretas, el Grupo Comercio, dijeron que el mayor Antauro, me achacaron frases que yo no había dicho. Y por eso me han condenado, pero nunca están los autos. Entonces igual, cuando yo opino que hay que fusilar presidelincuentes, no estoy diciendo fusilar a todos los peruanos diaristas y cineastas, ¿no? Y tú digo porque abrevio, es pena de muerte. Y sí, la verdad que siempre me cansa que me pregunten lo mismo. Pero repito, me parece ya cansado este tema. Yo digo simplemente, la Constitución peruana, no de ahorita, sino las 12 que han habido, contemplan la pena capital. Yo exijo simplemente que se cumpla. Entonces cuando me dicen que Antauro es un salvaje porque quiere aplicar la pena de muerte, yo digo que son unos estúpidos lo que dicen eso, porque eso dice la Constitución. La pena de muerte en determinadas circunstancias, ¿no? Pero ustedes cuando dicen Antauro, pero es la pena de muerte, pero yo digo en determinadas circunstancias, no he dicho en todas. En el Código Penal hay como 400 artículos, estoy diciendo solamente por traición a la patria que está en la Constitución, pero yo digo que eso se extienda como una extensión de la figura de traición a la patria, como es el caso de Lavajato, que es mi posición. Entonces esto ha asustado justamente a los que son cómplices de Odebrecht y de Lavajato, ¿no? Empezando por el Grupo del Comercio, porque la sentencia que nos han impuesto tiene el tufo del Grupo del Comercio. Entonces, para nosotros hemos dado en el clavo, y ahora que estamos haciendo un bloque patriótico izquierdista con varias organizaciones políticas, empezando con Juntos por el Perú, ¿no? Nos amenazan que si hacemos el bloque y yo, como voy a integrar ese bloque como militante, van a descalificar a cuántos partidos, a 3, a 4. Entonces yo pienso que mejor los jueces del Perú, el Poder Judicial peruano y el delincuente Burnido Bermejo deberían sacar un decreto diciendo que Antauro Humala no es ciudadano, y nos quedamos todos contentos, tranquilos. Pero que lo diga de una vez, ¿soy ciudadano o no soy ciudadano? O no soy ciudadano? ¿Tengo derecho de opinión o tengo derecho de opinión? Si yo digo pena capital para tal presidelincuente, me quitan el partido. Pero si porque el alcalde de Lima dice pena de muerte, muerte para Cerrón, sigue siendo alcalde, le dan su partido. Y si hay otros candidatos que dicen lo que yo digo, como Álvarez, como otros, no les pasa nada. Los llaman, inclusive la fiscalía los llama a declarar porque ha dicho usted. A mí ni me han llamado, de frente nos han arrebatado el partido. Y yo ni siquiera soy presidente del partido, soy un simple militante. Es como que fuera el socio del Club de Regatas y por una opinión del socio cierran el Club de Regatas. Entonces, esta es una situación flagrante y me parece que hay una prensa cómplice con eso. Porque no entienden que el etnocacerismo, el nacionalismo ingresó al sistema de partidos legalmente. Nos han despojado de adentro y nos han querido terroquear como si fuéramos el Movadef. El Movadef nunca ingresó a la comunidad electoral peruana, reconocida por el Estado peruano vía el Jurado Nacional de Elecciones. Nosotros sí. Y el Jurado Nacional de Elecciones no nos ha despojado la Corte Suprema. Y el Jurado Nacional de Elecciones evita, no quiere publicar la resolución para que ni siquiera podamos apelar. Esa es la situación que estamos viviendo. Ahora, habla de coalición. ¿Qué otro está ahorita con Juntos por el Perú? ¿Qué otros partidos o movimientos podrían integrarse a esto? Mire, Progresemos ha estado en conversaciones muy estrechas con nosotros, ¿no? Y le hemos puesto, obviamente, nuestras propuestas, los 10 puntos, empezando por la Asamblea Constituyente. Nos han dicho que no tienen problema en aceptarlo, así como nosotros tampoco simpatizamos mucho con la causa animalista. Entonces, por ahí hay una posibilidad. Otras, hay contra las organizaciones políticas, ¿no? Como que estén de acuerdo, obviamente, con la Asamblea Constituyente. Para nosotros es el parteaguas en la política. Es por eso que estos partidos que están pretendiendo ingresar al bloque y que son bienvenidos, todos estamos de acuerdo en esa posición, Asamblea Constituyente, es lo que nosotros. Insiste en la necesidad de una asamblea constituyente. ¿Cómo hacer el cambio en la Constitución?
Bueno, yo tengo mi fórmula, que es aplicar el artículo 307 de la Constitución del 79, que es el último, ¿no? Y eso implica lo que yo siempre sostenido. Acá estamos en posición adelantada en offside constitucional desde el 5 de abril del 92. Entonces, la única manera de que regrese la legitimidad constitucional al Perú es desconociendo la Constitución de Fujimori en función al último artículo de la Constitución del año 79, más la Ley 27600, publicada el 16 de diciembre del 2001, ya siendo presidente Toledo, en la cual se retiraba la firma del japonés, ¿no? Se ordenaba a la Comisión de Constitución que elaborara un proyecto de constitución en base a la Constitución del 79 y se efectuara un debate nacional al respecto, o sea, una asamblea constituyente. Entonces, la posición que yo he enarbolado y que ha valido que nos quiten la inscripción de manera abusiva, en verdad es la posición más coherente, la más legítima para restablecer el orden constitucional vulnerado desde el 5 de abril del 92 por Alberto Fujimori, japonés apátrida, por Hermosa Ríos y por Vladimiro Montesinos, que son los padres putativos de esta falsa democracia o esta santa puta democracia peruana vigente aún. Siempre hablamos de cambiar la Constitución. Para usted, ¿cuáles serían los principales aspectos que debe cambiarse de esta Constitución? La política, el capítulo económico principalmente, pero voy más allá, porque nosotros al desconocer la Constitución de Fujimori y Montesinos, obviamente entra a tallar la anterior, y para eso estamos con el artículo 307 y la ley 27600, ya dado durante el Fujimorato. Entonces, en base a ese nuevo marco constitucional restablecido, que es la Constitución del 79, pensamos convocar en ese marco a una asamblea constituyente, previo referéndum. Entonces, esta es nuestra posición. Más legítima, creo que no puede haber. Más lógica, no puede haber. Más coherente, no puede existir. En Chile, que es un país que a veces siempre miramos, también se propuso un cambio de constitución, hubo referéndum, pero fracasó. ¿Cómo evitamos que aquí otra vez fracase algo así? Es que Chile no es el Perú, ¿no? Chile pasó, obviamente, entró al neoliberalismo con Pinochet, ¿no? Nosotros entramos al neoliberalismo con Chino Fujimori. Chile yo lo considero que es un país más simple de gobernar que el Perú. Chile es pura costa. El Perú es 3 países en uno, costa, sierra y selva. Tenemos una idiosincrasia mucho más difícil. Entonces, si bien es cierto en Chile fracasó la Asamblea Constituyente, eso no quiere decir que acá fracase. Yo considero que acá es una necesidad histórica, porque si no se da un cambio social vía una Asamblea Constituyente, o sea, si es que no gana en 2026 las elecciones un bloque político de ideas o que levante las banderas nacionalistas o las banderas izquierdistas, son la única esperanza para que haya un cambio social. Si gana un bloque de derecha va a haber un continuismo. Y yo creo que el Perú, ahorita la población va a ser un polvorín social. Si ahorita hay una especie de calma aparente del caos social que se vive, es por la zanahoria, la esperanza de un cambio en las elecciones, del proceso electoral. Total, y hay que esperar 10 meses y tenemos una nueva realidad gubernamental en el Perú. Pero si ese cambio no se traduce en una posición que contemple una posición refundacional, yo creo que nos vamos a una guerra civil, sinceramente. Se están acumulando muchos odios, se están acumulando muchas injusticias, ¿no? Y esta situación ya está así que no ha reventado hasta ahora es por la pausa electoral. ¿Por qué llevar a ese extremo? ¿Por qué si no obtengo lo que estoy buscando de la manera pacífica y electoral, tendría que ser una protesta violenta? No me estás malinterpretando. Yo no estoy diciendo que si no gano la elección va a haber guerra civil. No estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo de que la situación es tal de que para mí, puesto que la derecha ha fracasado históricamente en el Perú, ha gobernado 201 años, salvo los 18 o 20 meses de Pedro Castillo caóticos y el septenato de Juan Velasco Alvarado, siempre ha gobernado la derecha en el Perú. Entonces, considero que la República Peruana, la República Criolla, ya está en extrema unción. Esta no es una crisis de gobierno, no es más que una crisis de Estado, es una crisis del sistema republicano que ya fracasó, ya llegó a su extrema unción. Es una refundación. Francia está en su 5ª república.
ha habido refundación. Entonces yo considero que si no hay una refundación vía electoral, va a haber una refundación vía rebelión. Esto se está incubando. Estos 60 muertos de Dina Boluarte no va a tener un efecto reactivo en algún momento. Se está fermentando algo en el país, principalmente en el sur. Y si todavía no se manifiesta o todavía no se cristaliza, es porque hay la zanahoria, la esperanza de un cambio vía pacífica en un proceso electoral, pero vamos viendo que es difícil, porque ya hay un Hablando de los muertos en estas protestas contra el gobierno de Dina, algunos de sus críticos lo acusan de no haber sido fuerte, no haber protestado contra esas muertes. Mira, algunos de mis críticos deben ser de la izquierda chanfainita, seguramente, ¿no? Pero yo lo que he detectado es que al único político que le exigían estar en las plazas era Antauro Humala. Nunca le exigían eso a Pedro Castillo, bueno, a Verónica Mendoza, a Bermejo, al Fuca, a Vladimir, nada más a Antauro Humala. ¿Y por qué? Porque como mi persona, como militar, me he revelado 2 veces, cuando el resto de generales firmaban el acta de sujeción, y me ha comido 18 canas, 18 años de cárcel, ¿no? He estado 2 veces en prisión por rebelde. Parece que hay ciertos periodistas que creen que yo soy Superman. A mis 62 años, a mis 61 años tengo que revelarme cuando ellos les da la gana o por tercera vez, cuando ellos ni lo han hecho, ni por una vez lo han hecho. Entonces, mi partido, yo cuando salí de la prisión, yo dije claramente, ¿no? Entramos a la vía electoral, inscribimos el partido. Entonces, cuando vio las protestas, mi partido estaba en todas las plazas. Yo no podía estar porque yo estaba con RQ, por la DIRCOT, estaba con apología al terrorismo. Y también fue público en las redes sociales la reunión del alto mando de la policía, señalándome como responsable de cualquier muerte, si hubiera. Entonces, y además, cuando sucedieron las protestas, cuando cae Pedro Castillo, yo recién tenía 7 semanas en libertad, después de 18 años en la cárcel. Entonces yo muy bien tendría yo la posibilidad de haber dicho, ¿sabes? Me tomo un año sabático porque quiero enterrar a mis muertos. Mi hijo y mi madre murieron estando presos. Quiero llorar a mis muertos, pues encontrarme conmigo mismo, pero no. Hice una gira y cuando estuve en Trujillo sucedió el golpe de Estado, ¿no? Entonces, yo hice lo que pude como nacionalista, yo no soy de izquierda. Entonces, yo de verdad, ese cuestionamiento yo creo que debería redireccionarse, no a los líderes nacionalistas que estábamos presos cuando Perú Libre, marxista, leninista, mareteísta toma el poder, sino a los mismos líderes de la izquierda que gobernaron con ellos. ¿Dónde estaban? ¿Acaso no votaron por la caída de Pedro Castillo? Entonces, lo que pasa es que el nacionalismo y la izquierda considero que son las 2 corrientes únicas de cambio. Lamentablemente, entre sus dirigentes ha habido rivalidades. El nacionalismo siempre lo hemos superado. Con Velasco se superó a tal punto que se indultó a todos los líderes de izquierda presos en ese entonces. Hugo Blanco, Héctor Béjar y otros más. Cuando la izquierda está en el poder, a los nacionalistas nos dejan presos, por más que prometan que nos van a indultar. Los hechos son los hechos. Entonces nosotros de la cárcel no teníamos ninguna información de los líos que tenían el trío que se presentaron juntitos al pueblo peruano. Una plancha de Perú Libre conformada por Vladimir Cerrón, Castillo y Boluarte. Ellos nos pidieron ayuda en la prisión, nosotros se la dimos sin a cambio de nada. Ellos ofrecieron el indulto que no cumplieron. Saliendo de la prisión no teníamos noción ni teníamos por qué saber de los líos y de los autosabotajes que ellos mismos se imprimieron entre sí. Es una desgracia para el país porque se perdió una oportunidad histórica de cambio. Eso iba, el señor Pedro Castillo logra atraer un gran porcentaje de votos de los sectores populares y llega al gobierno y fracasa. Y bueno, ahora está detenido también. ¿Cómo lo ve usted? ¿Por qué fracasó esa izquierda, ese sector de la izquierda? Yo creo que fracasó por incapacidad, lamentablemente. Así como el nacionalismo en el poder, cuando llega el 2011 con Ollanta, gracias al sacrificio de los etnocaceristas del Andahuaylazo, fracasa también por traición. Entonces es lo que es una desgracia del pueblo peruano. Las 2 corrientes históricas de cambio, una llega al poder por vía electoral, estoy hablando, ¿no? Traición. Otro llega al poder por vía electoral 50 años después de Allende en Chile. Con Allende en Chile, por vez primera la izquierda mundial llega al poder vía electoral. Con Castillo en el Perú, por vez primera la izquierda llega al poder vía electoral. En Chile fracasa y en el Perú fracasa. Es un problema que hay que meditar. El nacionalismo llega al poder hace 50 años vía golpe de Estado, haciendo unos cambios estructurales que hasta ahora se recuerdan.
40 años, 30 años después, 40 años después, llega con Ollanta al poder vía elección y traicionan y fracasan. Entonces, en esta vez, el 2026, nosotros procuramos hacer un bloque nacionalista izquierdista para no fracasar.